Muy buenas. Con objeto de la conmemoración del Día de la Constitución siempre se realizan una serie de actividades, la mayoría son dentro de clase, ¿vale? Pero siempre algunas se gestionan aquí en la biblioteca y siempre tenemos el honor de contar con alguna personalidad que viene a ponernos al día e informarnos de temas muy relacionados con la Constitución. Hemos seleccionado un grupo de segundo bachillerato, uno de primero, es decir, que haya alumnos mayores, alumnos con menos edad. Y en este caso, quien tenemos el honor de que esté aquí es doña Sandra García, que es senadora por Granada, que se acaba de constituir el día 3, el martes pasado. Si han estado más o menos pendientes de algo, han visto el telediario, aunque sea por asomo, para que vean, ella es de Alhama de Granada, que es de aquí, de la provincia, y es senadora por la provincia de Granada, para que vean que siempre se puede, que uno quiera y tire para adelante, representar a toda una provincia y pertenecer al Senado de nuestro país. Muy bien, pues le cedo la palabra y escuchando, ¿vale?, a todo lo que diga. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, y gracias doble por la presentación que me has hecho y también por haberme invitado a poder compartir con vosotras y con vosotros pues un tema que es muy importante y es lo que conmemoramos mañana, día 6 de diciembre. Y gracias también a vuestra vicedirectora, María Luisa, que fue la persona con la que estuve hablando para venir también a esta charla. Sabéis que mañana conmemoramos el Día de la Constitución, 6 de diciembre, aparte de porque tenemos un magnífico puente, que eso es como un acueducto, pero lo importante es que conmemoramos el 6 de diciembre, el Día de la Constitución, que fue cuando se celebró el referéndum por el que todos los españoles y las españolas pues, votaron nuestra Carta Magna. Como os decía, gracias por invitarme, gracias a toda la comunidad educativa de este Instituto Aricel, también saludar a mis compañeros de grupo del Ayuntamiento de Albolote. Yo soy senadora por un grupo político, soy senadora por el Partido Socialista Obrero Español y represento a toda la provincia de Granada. Y gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí y por escucharme, porque aunque bien me decía vuestra vicedirectora, bueno, una hora va a ser un poquito complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. No se trata solamente de que yo hable, sino también de que yo os escuche, porque esa es nuestra función como políticos y como políticas, no solamente que hablemos, sino que escuchemos a la gente. Y os puedo asegurar que para mí es muchísimo más importante vuestra percepción, lo que vosotros y vosotros opináis de la Constitución, que lo que yo pueda contar, porque lo que yo pueda contar ya lo tenéis en los libros. Os puedo contar alguna anécdota, alguna cosa diferente, pero me consta, y ya he echado también un ojillo a vuestros libros de texto, que tratáis el tema, que habláis de todo lo que ha sido la transición, de lo que es nuestro sistema político, y todo eso lo habéis visto o lo vais a ver a lo largo de vuestro curso. También os quiero decir que es una satisfacción estar aquí pues, en mi primer acto como senadora. Yo me resulta hasta un poquillo raro, porque es verdad que he sido senadora en la anterior legislatura. Imaginaros qué legislatura, la 13ª, que hemos durado 5 meses, porque estáis al tanto de todo, de la prensa, ¿verdad? ¿Sí o no? Quiero que me asintáis, quiero veros. ¿Habéis visto qué corta ha sido, no? El 28 de abril hicimos unas elecciones, no se pudo formar gobierno y se tuvo que volver a convocar otras elecciones que las hemos tenido el 10 de noviembre. Eso lo habéis visto, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues yo he sido senadora en las anteriores elecciones y ahora he vuelto a salir como senadora en estas elecciones del 10 de noviembre. Y por eso os digo que para mí es una satisfacción poder estar aquí en este primer acto como senadora con vosotros. Y como os decía, en efecto, el 31 de octubre de 1978, que por supuesto no habíais nacido ninguno, no sé si los profesores habrían nacido, algunos sí, ¿no? Sí, soy un poquillo mayor, ¿eh? Un poquillo. Bueno,
fue aprobada por las Cortes en nuestra Constitución actual, y el 6 de diciembre, que es lo que conmemoramos mañana, de ese año, casi 18 millones de personas ratificaron en un referéndum, que es lo que yo comentaba, con un porcentaje afirmativo de un 87,78% de los votantes. Tenemos que tener muy presente que la Constitución es un documento muy importante, porque lo aprueba el pueblo, y en él se nos dice cómo se ejerce y cómo se organiza el poder en nuestro país. La Constitución del 78 supuso un paso decisivo en la recuperación de nuestros derechos de ciudadanía duramente maltratados durante la dictadura, y homologó nuestro sistema político con los sistemas democráticos europeos de los que nos habían separado los desgraciados acontecimientos vividos durante la dictadura. Esto os suena, ¿verdad? Guerra civil, dictadura. En definitiva, la Constitución del 78 supuso para España un avance de proporciones absolutamente colosales, que es preciso que conozcáis para que las podáis valorar, Celebrar hoy su 41º aniversario supone, pues, en primer lugar, experimentar la satisfacción del reto alcanzado por quienes tuvieron la oportunidad histórica de desarrollar el texto constitucional a base de acierto, a base de flexibilidad y de tener una gran altura de mira. Son los llamados los padres de la Constitución. Los padres de la Constitución, que fueron 7, que fueron estos 7 hombres. Fueron los padres de la Constitución. Y cada uno de una ideología totalmente distinta, cada uno con un pensamiento totalmente distinto, pero que fueron capaces de sacar y darle forma a este documento que es la Constitución española. Como veis, los padres de la Constitución, una denominación que ya de por sí refleja la poquísima presencia que teníamos las mujeres en la vida pública en esos momentos. Fijaros que en total de aquellas Cortes fueron 27 las mujeres elegidas, de los 570 hombres, uniendo la representación del Congreso y la del Senado. 41 años que cumple ahora esta Constitución, y que vosotros y vosotras habéis tenido la suerte de nacer ya, cuando ella ya estaba garantizando vuestros valores supremos, como son la libertad, como es la igualdad, como es la justicia y como es el pluralismo político. Os puedo asegurar que aunque vivamos momentos de serias dificultades, ahora mismo, porque todos y todas somos conscientes de las dificultades que hay, económicas, de las tensiones políticas que tenemos, que también somos todos conscientes de que hay ciertas tensiones políticas. ¿Cataluña os suena? ¿Verdad que sí os suena? Pues eso genera tensiones políticas. Pues bien, la situación vivida por vosotros ahora mismo, por las personas que nacisteis después del 78, no tiene absolutamente nada que ver con aquella otra experiencia por quienes conocieron la España anterior, como antes hacíamos referencia, la que venía de una dictadura y previamente de una guerra civil. Gracias a la Constitución, que nos ha permitido recorrer de su mano el camino hacia la consolidación de los valores democráticos y de los derechos y de las libertades fundamentales, hoy vivimos en un Estado social y democrático de derecho. No son palabras vacías, en un Estado social donde lo importante, como uno de los principios fundamentales, es el respeto a todas las personas. Al igual que cuando tomáis un acuerdo, por ejemplo, en la clase, adoptáis acuerdos en clase, decidís cosas, tomáis acuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, sabéis que es preciso ser flexibles cuando hay acuerdos, o no sois conscientes de que hay que ser flexibles cuando se van a tomar acuerdos. Hay que ceder un poquito, ¿no? En los acuerdos hay que ceder un poco. Hay que ceder un poco en las posturas personales, pues también para que la Constitución fuera aceptada por todos los diputados y las diputadas que había en aquellas Cortes, hubo que ceder un poco y no decir las cosas tan claras como le hubiese gustado a muchos, a bastantes sectores, que eran muy críticos con el momento, o también como nos hubiese gustado o les hubiese gustado a quienes antes y ahora pues defendemos unos planteamientos mucho más progresistas. Por eso la Constitución fue fruto de ese momento histórico, del 77 y del 78,
donde se venía de una situación muy difícil. Habréis oído hablar de las dos Españas, de cómo se dividió y tal, y por eso esos 7 padres de la Constitución tuvieron que ceder, tuvieron que negociar, pero lo más importante, en lo que estaban todos absolutamente seguros, es que querían una democracia para nuestro país, y una democracia no se consolida si no está escrito en esto, en la Constitución, que es nuestra Carta Magna. Salíamos de una dictadura, como decíamos, y la sensatez aconsejaba que el cambio hacia las libertades había que hacerlo de una forma gradual y poco a poco. Y por estos motivos la Constitución fue llamada por muchos como la Constitución de la Concordia. Fue una Constitución consensuada. Se adoptó imperativos del Estado, de la sociedad, de la segunda mitad del siglo XX. Ahora necesitaba adaptarse desde nuestra pertenencia como un Estado miembro de la Unión Europea a nuevos retos, a nuevos requerimientos. Fijaros que España no estaba ni en la Unión Europea anteriormente a la Constitución. Fijaros que España la aceptaron en Naciones Unidas, bueno, aproximadamente por los años 60, y por unas negociaciones que se llevaban, pero no se aceptaba porque era una dictadura. Por tanto, España estaba casi como si fuese ahí algo aislado. Y de eso a que España de pronto fuese un Estado democrático y ya se incluyera en todos los organismos internacionales que antes no lo querían reconocer porque no era una democracia, pues había que dar muchos pasos adelante. Pero ahora bien, sus efectos fueron también, como decimos, inmediatos, y el carácter de esta norma suprema era directamente aplicable y vinculante. ¿Eso qué significa? Que es una constitución no programática, no una constitución de intenciones, es una constitución con normas, con artículos que hay que cumplir absolutamente. Es una constitución que desde el preámbulo hasta el último artículo tiene que cumplirse. Provocó automáticamente la derogación de otras normas discriminatorias todavía vigentes. Por ejemplo, las mujeres no teníamos derecho a la educación, las mujeres no teníamos derecho a voto, el marido era el administrador único de los bienes del matrimonio, se fijaba la mayoría de edad en 23 años, pero las hijas no podían abandonar el domicilio familiar hasta los 25 años, salvo para casarse o para ser monja. Esto es así de real, esto es así de real. Favoreció la aprobación de una nueva reglamentación igualitaria para mujeres, para hombres, en aspectos significativos como el régimen económico matrimonial, la nulidad, la separación, el divorcio, las condiciones laborales, el derecho a la educación, eso como ejemplo de lo que supuso la Constitución. Pero además porque muchos de sus artículos son abiertos y por tener una redacción poco precisa, sobre todo en algunos temas que podían levantar polémica. ¿Esto qué significaba? Cuando hago yo referencia a que fue una Constitución en la que los padres de la Constitución tuvieron que ceder mucho, dejaron algunos de los títulos de la Constitución un poco ahí abiertos y un poco flexibles. ¿Para qué? Pues para que todos se pudieran sentir identificados con ellos. Hablamos, por ejemplo, del título 8º, que es de la organización territorial de nuestro país, y que hay que recordar que somos un país donde se respetan y donde se articulan las comunidades autónomas. Y hay que recordar que previamente a esta Constitución, la anterior Constitución fue la de 1931. Ya en el 1931 había estatutos de autonomía de las comunidades históricas, de Cataluña, el País Vasco y de Galicia. Y Andalucía había metido ya en esas Cortes Generales de 1931, que era la Segunda República, el Estatuto de Andalucía. O sea, fijaros que ya veníamos de una tradición autonómica de años atrás, que lo de las comunidades autónomas no nos lo inventamos ahora con la Constitución del 78. Pero como había, ¿cómo lo explicaría? Como había muchas rencillas, mucha discordia de alguna forma en qué comunidades iban por delante, qué comunidades iban un poco por detrás, pues entonces se dejó un título 8º lo más abierto posible. El artículo 14, por ejemplo, se convierte en un eje de la garantía jurídica de la igualdad. El artículo 14 es de la igualdad. Proclamando la igualdad de los derechos,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Asimismo, la Constitución del 78, hecha desde el consenso, como decimos, desde el diálogo, como decimos, ha demostrado su capacidad no solo para promulgar y proteger los derechos inherentes a la ciudadanía, sino para canalizar las legítimas aspiraciones del autogobierno de los distintos pueblos españoles, dando lugar, como decía antes, a una modélica descentralización política, que es el Estado de las autonomías, que es uno de los mayores activos de nuestro sistema autonómico, de nuestro sistema político. Hemos conseguido resolver grandes conflictos, como decía yo antes, que se plasmaban en las dos Españas y que siempre se han enfrentado. Históricamente, en España había 8 constituciones, contando la Constitución del 78. Y siempre cada constitución, dependiendo de quién estaba en el poder, intentaba plasmar su forma de ver las cosas, su ideología política, anteriormente a la Constitución del 78. Y así, pues, unos eran más confesionales, otros más laicos, unos eran más centralistas o más autonomistas, unos eran monárquicos o republicanos, unos eran conservadores o progresistas. Por eso esta Constitución, que aunque es verdad que es una Constitución extensa, porque tiene un montón de artículos, es una Constitución extensa, a diferencia de las otras Constituciones, lo que intenta es contentar a todo el mundo. Todo el mundo, independientemente de su ideología, se ve reflejado en este documento. Aquí cabe todo el mundo, el que piensa de una forma más conservadora, como el que piensa de una forma más progresista, más de izquierda. Todo el mundo se siente identificado con esta Constitución, y así lo hicieron los padres de la Constitución. Deciros que, a diferencia de la Constitución, de las anteriores Constituciones, esta Constitución sí es de aplicación directa, y tiene un elemento que es fundamental, que ya lo marcaba la Constitución, la justo inmediata anterior a esta, que fue la del 31, que es la del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que vela porque se cumpla la Constitución. Si cualquier ciudadano, si cualquier ciudadana se ve que se le ha coartado en algunas de sus libertades que están reflejadas en esta Constitución, puede presentar un recurso, o ante la Administración o ante cualquier elemento de tu vida diaria, puede presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que velen y que se proteja a la gente, a la ciudadanía. Deciros también que es importante hacer una Constitución, pero también es mucho más importante preservarla, protegerla y también ir modificándola. Por eso, cuando me decía vuestra vicedirectora, ¿qué título le ponemos? Podemos hablar de vigencia de la Constitución, porque está vigente, pero también tenemos que ir hablando, tenemos que ir introduciendo posibles modificaciones, por elementos como los que decíamos antes. Cuando se hace la Constitución, España no está en la Unión Europea. Cuando se hace la Constitución, por ejemplo, bueno, pues no hay la misma sensibilidad con el respeto al medio ambiente. No se hablaba de cambio climático, ojo, hay un artículo dedicado al medio ambiente, pero de cambio climático no se hablaba. Cuando se hace la Constitución no hemos avanzado tanto en las políticas de igualdad, en las nuevas políticas, por ejemplo, las del estado del bienestar, la ley de la dependencia. Se están generando nuevos derechos que necesitan ser reconocidos como los grandes derechos que se reconocen en el título primero de la Constitución. Por eso es sano y es importante que, al igual que tenemos un magnífico documento, también consensuadamente en las Cortes Generales, aunque no estamos en el mejor momento, vicedirectora, ojalá, no estamos en el mejor momento ahora mismo, primero hay que tener gobierno, pero hay que ir planteándose ir modificando determinados artículos de la Constitución, pero la Constitución se ha modificado. La Constitución española se ha modificado en 2 ocasiones y ahora os lo diré. Y es que no debemos nunca confiarnos en los logros alcanzados, como os decía, porque si no nos cuidamos y si no nos implicamos en su defensa, pues puede hacerse frágil y romperse. Además, en democracia,
todo lo que no suponga un avance en justicia, en igualdad y en pluralidad y en libertad es un retroceso. Decía Aldous Huxley, que diréis quién es este, que viene a citarnos, este hombre ya en el 1932 habló en un libro magnífico que es Un mundo feliz. A algunos sí les sonará. Bueno, pues decía este Aldous Huxley, fijaros 1932, antes de la Segunda Guerra Mundial, alemán, decía: solo quien vigila mantendrá sus libertades, y solo quienes estén constantemente e inteligentemente alerta podrán aspirar a gobernarse por procedimientos democráticos. Es una reflexión importantísima y, si me lo permitís, que cobra mucho más significado también en estos tiempos, como os decía. Y es que en efecto no podemos ni debemos nunca confiarnos, como decía antes, en los logros alcanzados. Tenemos que preservar lo que se ha conseguido y tenemos que aspirar a conseguir más libertades y más derechos, pero siempre con el respeto a la Constitución. Pues con esto no estoy justificando la independencia de Cataluña, lógicamente por mucha libertad que estemos planteando y demás, porque por encima de todo, y uno de los principios básicos de la Constitución es la unidad de España. Por tanto, primero la ley y después intentar equilibrar las aspiraciones territoriales de cada uno de los territorios. Cosas positivas de esta Constitución. Pues, con ella hemos avanzado y nos hemos desarrollado social y económicamente. Hemos tenido un desarrollo equilibrado de los derechos fundamentales, hemos tenido la integración en Europa, hemos avanzado en los derechos de igualdad, en derechos sociales, como decíamos antes, en el estado del bienestar, en la universalización de la educación y de la sanidad. Esos son logros de la Constitución. Sabéis que el derecho a la educación es universal, que tenéis derecho a la educación y a la sanidad. Hemos desmontado una de las principales lacras que teníamos en este país, que era el terrorismo de ETA. Hemos descentralizado políticamente nuestro país con el Estado de la Autonomía. Todo eso se desarrolló a raíz de la Constitución, porque tener en cuenta, imagino que cuando celebráis el Día de Andalucía, pero el 28 de febrero, hablaréis del Estatuto de Autonomía de Andalucía y hablaréis de que se consiguió por el 151 de la Constitución, que era la forma más difícil de conseguirlo, porque hubo que hacer un referéndum en Andalucía, había que aprobarlo en las 8 provincias, la vía más difícil, pero conseguimos la autonomía plena de los derechos históricos que ya tenían de por sí recogido en esta Constitución Cataluña, el País Vasco y Galicia. Pero también hemos reconocido, nos han reconocido a España internacionalmente como una democracia avanzada en estos 41 años que llevamos de Constitución y de democracia. Nuestra Constitución ha estado siempre abierta a las interpretaciones, a plantear cambios tasados, acotados, sin que por ello se altere el marco de convivencia que nos hemos dado. Tomás I. Valiente, que fue uno de los presidentes del Tribunal Constitucional asesinado por ETA, señaló que el texto constitucional era inacabado, como decíamos al principio, indefinidamente abierto, y que también esa imperfección de alguna forma se debía a la prudencia con la que se hizo la propia Constitución, como decía yo al principio, prudencia porque todos tenían que ceder, todos tenían que negociar para que se vieran reflejados en este documento. Una Constitución, como cualquier ley fundamental, es un producto del tiempo y por tanto se tiene que adaptar sus técnicas y sus contenidos a los cambios políticos, a los cambios sociales que se vayan produciendo sin afectar a los principios básicos. En el 78 no podía preverse en toda su complejidad la evolución del Estado autonómico, con una aparición y el desarrollo de las 17 comunidades autónomas, ni estaba en la mente de los que hicieron la Constitución, con la nueva configuración, como decíamos, del espacio europeo, ni las consecuencias que iba a tener la globalización, que una decisión que se toma en Estados Unidos o en China nos va a afectar también aquí, a España. Vosotros habéis oído hablar de los aranceles que nos ha impuesto Trump al campo español. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Y sabéis por lo que nos los pone a los españoles?
Pues porque firmamos un acuerdo para subvencionar, apoyar la construcción de un avión, que el Airbus, que es el Airbus me parece que es, no sé, el que está el Airbus y el otro que es el americano. Bueno, pues se unieron 4 países, que es Alemania, Francia, Italia y España. Crearon un consorcio, que es el consorcio del Airbus. Entonces se le subvencionaba para la construcción de ese avión, que es como un avión europeo fantástico. Es un avión fantástico. Bueno, pues en el Tribunal de la Competencia, Estados Unidos denunció a ese consorcio, ¿vale? Porque competía con otro avión que se hacía en Estados Unidos. Entonces, ni corto ni perezoso, el gobierno de Donald Trump pues nos ha impuesto, como nosotros apoyábamos la creación de ese avión, nos ha impuesto unos aranceles al campo, a la agricultura, a los quesos españoles, a los vinos españoles, al aceite español y a los productos que son básicos y que son muy importantes en España porque los exportamos fuera. Bueno, pues eso, ¿sabéis a quién le está perjudicando? Pues a todos esos agricultores, agricultoras que están trabajando en su industria agroalimentaria con sus productos. ¿Y qué tienen que ver? ¿Y qué tienen que ver con la construcción de un avión? Es para que nos demos cuenta de la globalización, en el mundo en el que vivimos. Nosotros no estamos aislados aquí en España y las decisiones solamente las tomamos para nosotros mismos, en absoluto. Estamos en Europa, estamos en el mundo y aquí hay 2 grandes potencias, que son China, que es el gran monstruo asiático que se está apoderando de toda la deuda internacional, incluida la de Estados Unidos, y ojo, no es una democracia. En China no es una democracia. Y Estados Unidos, que es el mayor baluarte de la democracia del mundo, que es verdad que es el que más tiene más tradición de democracia y de constitucionalismo junto con Reino Unido y con Francia. Pues ahí es donde se está haciendo todo el juego y cómo nos afecta a nosotros. ¿Con esto qué quiero decir? La globalización. En el 78 no se hablaba de globalización. Es verdad que había negociaciones bilaterales entre unos países y otros, pero no hasta el nivel en el que estamos ahora mismo. Por tanto, son temas y son aspectos que se tienen que tener en cuenta para seguir avanzando en esta Constitución. Os decía yo antes que la Constitución ha tenido 2 reformas. La primera la tuvo en el 92 y es cuando se añadió lo de pasivo en el artículo 13.2 para las elecciones municipales. Y fue con motivo, en el 92, cuando España entra en la Unión Europea. Entonces, sí pueden ser elegibles las personas que no sean españolas, que sean extranjeras, en las elecciones municipales. Y se tuvo que modificar la Constitución para introducir ese elemento. Las andaluzas y los andaluces sabemos muy bien lo que le debemos a la Constitución del 78, como decíamos antes, puesto que con esta Constitución pues, reafirmamos también nuestra propia autonomía, nuestro propio Estatuto de Autonomía, y hemos protagonizado un poderoso salto histórico que nos ha llevado a sobredimensionar el periodo histórico transcurrido anteriormente, como antes hacía referencia a que lo hicimos por el 151. No cabe duda alguna sobre nuestra lealtad constitucional, absolutamente ninguna, pero precisamente por eso, como decíamos antes, la Constitución también la queremos viva, que no esté embalsamada. Una Constitución que alcance su madurez impregnada de la misma actitud de diálogo, de la misma actitud de reflexión y de consenso que acompañó a sus primeros pasos. La modernización del Estado de la Autonomía se debe de hacer también con las claves, las mismas claves, cohesión social y cohesión territorial, haciendo real el principio de la solidaridad que también lo recoge la Constitución en su artículo 2. Y en estos momentos el proceso de modernización del Estado, de la autonomía, solo es posible desde esa visión global de España y de Andalucía siempre que hemos tenido, y los primeros los andaluces. Y por eso Andalucía tiene mucho que decir y que aportar siempre. Ahora mismo ha habido 2 hechos importantes en estos últimos años. ¿Os acordáis de la crisis del 2008? ¿Os suena la crisis del 2008? Una crisis inmobiliaria, especulación, una gran deuda. Pues todo eso provocó de alguna forma otra modificación de la Constitución, que es la segunda y la última modificación, fue la del 135 de la Constitución.
y es donde se introducía, esto fue en el 2011, donde se introducía el tema de la estabilidad presupuestaria, el pago de la deuda pública, que fuese lo primero frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales del Estado. Pues bien, derivado de toda esa crisis económica del 2008, y esto es una valoración que yo también hago, se puede poner en peligro ciertos principios de la propia Constitución, porque ahí se hablaba de austeridad. ¿Os suena? Lo habéis tenido que oír. Medidas de austeridad. De 2007, un año antes de la crisis del 2008. ¿Os suena? Pero la crisis económica del 2008 ¿os suena? A los más chiquitillos incluidos, a los más grandes sí os suena. Derivado de esa crisis fue cuando se impusieron medidas de austeridad en nuestro país. Derivado de esa crisis fue cuando se hablaba y se valoraba, bueno, pues que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Derivado también de todo eso fue cuando hubo muchos recortes en este país. Y por eso, uno de los principios básicos que trasladamos, que se debe de modificar en la Constitución, es que no se deben de tocar determinados elementos fundamentales de los derechos de la ciudadanía, como es los derechos sociales. Y por eso es necesario que se eleven al título primero para que sean derechos fundamentales. Y luego otro elemento, que es el auge del nacionalismo, y volvemos otra vez. ¿Acordáis? Bueno, pobre tico, si es que yo digo, ¿acordáis? Parece que tienen 47 años como yo. Y también habréis oído hablar... Segundo de bachillerato sí lo han tenido que estudiar, porque en tercero lo han estudiado, y en segundo seguro que lo estáis estudiando también. Pues bien, el auge del nacionalismo, como decíamos antes, lo que hace es cuestionar la unidad de España. Cataluña, hoy por hoy, no se puede independizar de España, porque la ley no lo permite. La ley no lo permite. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Se pueden dar ciertas concesiones. ¿Y de qué se habla? Estamos ahora mismo hablando del Estado de la Autonomía, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar del Estado federal? Decidme que sí. Estados Unidos fue diferente, pero bueno, es un ejemplo de Estado federal. ¿Está dividido en naciones? Efectivamente. Pero es diferente porque Estados Unidos eran distintos estados que decidieron formar un país. Y en España, por eso siempre se habla del ejemplo español como único en el mundo, porque en España es un país único que decide darle autonomía a los territorios. ¿Os dais cuenta de la diferencia de cómo se llega a lo mismo, pero desde caminos diferentes, desde orígenes diferentes? Pues bien, hoy por hoy Cataluña no podría independizarse de nuestro país, por mucho referéndum que haga, que además le ha salido mal, porque el referéndum era ilegal y además está sentenciado. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que aun partiendo de que eso es ilegal y de que es imposible, sí tenemos que avanzar más, y de ahí que planteemos dar una vueltecilla más a la reforma de la Constitución para que todos los territorios estén contentos, estén felices de estar en España, ¿vale? Dar una vueltecilla más es, si tienen hasta aquí de competencias, pues ver qué más competencias pueden tener o cómo puede ser esa relación con el gobierno central y los gobiernos autonómicos. En fin, no hay ningún problema en abordar con seriedad y sin miedo aspectos concretos de la Constitución, porque son susceptibles de ser mejorados, como todo en la vida, actualizados y perfeccionados. Todo se puede mejorar. Y va por delante la experiencia de países sólidamente consolidados en sus instituciones democráticas, como el caso de Alemania o de Francia, donde han tenido ya pues, desde 40, 12 reformas de sus propias constituciones y no pasa absolutamente nada. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que no hay que tener miedo a hablar de la reforma de la Constitución. No hay que tener miedo. Siempre y cuando tengamos firme convicción de que los principios básicos de los derechos fundamentales van a estar ahí inamovibles. Y por tanto, hay que afrontarlo sin ningún problema. Pues, por ejemplo, hay que afrontar, como decía yo antes, la articulación territorial del Estado, llegando o pudiendo llegar a un Estado federal, incluir el derecho a la sanidad
como los derechos fundamentales que no están incluidos, revisar, como decíamos antes también, la financiación autonómica, porque no solo se trata de hablar de un Estado federal, sino de cómo se financian las comunidades autónomas, y eso también se tiene que reflejar y se tiene que meter en la Constitución, o el tema de la discriminación de género en la sucesión a la corona. Sabéis que cuando se trata en el título de la corona, se habla de que quien hereda es el hombre. Entonces ese es otro de los cambios que se tiene que introducir porque estamos en una sociedad igualitaria, y esto todavía queda ahí como un tufillo, una reminiscencia desde el antiguo régimen, y no, la sucesión a la corona le corresponde, bueno, en este caso porque son dos las hijas de los reyes, pero le corresponde a quien sea el mayor o la mayor, independientemente de que sea chico o de que sea chica. Por tanto, las inquietudes, las convicciones son las mismas antes y ahora, pero hemos aprendido lo que significa vivir en democracia, sabemos que la importancia de contar con adecuados instrumentos jurídicos. Por eso, cuando la responsabilidad y la gratitud nos llevan a homenajear a nuestra Carta Magna, no la queremos, como decíamos antes, como algo fijo, sino como algo vivo y que vaya de acuerdo a los tiempos y que vaya avanzando según los tiempos. Querer la Constitución hoy significa también modernizarla, para darle más años de vida. Significa promover el consenso, el diálogo entre todos los sectores sociales, para promover soluciones que permitan hacer compatible la salida, por ejemplo, de la crisis económica, como decíamos antes, con los derechos sociales y con los principios constitucionales, y sin que nadie se quede tirado, por decirlo de alguna forma. Aquí se habla de derechos importantes como el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, pero también hay que hablar del derecho, por ejemplo, a un salario mínimo de las personas que se quedan absolutamente sin nada y que por lo menos les dé dignidad, y son elementos que se deberían de introducir como nuevos derechos en la propia Constitución. Por tanto, la Constitución es de todos, es de todas, de toda la ciudadanía, de todos los territorios, de todos los grupos sociales, de todos los partidos políticos, y bajo su sombra queremos seguir avanzando en libertad, en progreso, en democracia, en cohesión y en igualdad. Ahora a vosotros y a vosotras, con la igualdad que ya se ha conquistado y que está sustentada en los pilares, como decíamos antes, de la educación, del estado del bienestar, también os corresponde recoger este testigo de una sociedad en paz, una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad igualitaria. La mejor forma de celebrar este aniversario que mañana vamos a celebrar, del 41 aniversario de la Constitución, es impregnarlo de valores democráticos, constitucionales, en vuestro día a día. Y ahí sí me dirijo, que es lo que está en vuestra mano, de vosotros y de vosotras. Que lo plasméis, como decimos, en vuestro día a día. Que hagáis del diálogo y del consenso una pauta de vuestra propia vida, que aprovechéis al máximo, con mucha responsabilidad, el derecho a la educación. Es un privilegio, de verdad, el tener derecho a la educación, tener derecho a un buen profesorado, gente que se compromete, que está comprometida con vuestra propia formación y vuestra propia educación el día a día, tener derecho a unas buenas instalaciones, aunque de eso no hablaremos, de eso lo dejaremos al margen. En fin, la educación, la formación, aun en momentos de dificultades, os va a situar siempre en las mejores condiciones para que accedáis a un buen empleo. También con la formación, con los estudios, podréis hacer valer vuestros propios derechos, porque el conocimiento es la puerta para que os podáis emancipar el día de mañana, para que tengáis libertad, para que tengáis autonomía. Yo con esto lo que os quiero transmitir es que la educación es fundamental y que lo valoréis como yo intento transmitiros, que tenéis que valorarlo, y que, como lo intentan transmitir vuestro profesorado en el día a día. Aunque algunos y algunas digáis, vaya peñazo y al instituto todos los días, lo digo porque las mías lo dicen también, pero siempre hay que inculcaros y siempre tenéis que pensar que es un privilegio, porque el derecho que tenéis a la educación no lo tienen todos los niños ni todas las niñas en el mundo, os lo puedo asegurar. Y algunos tienen que hacer kilómetros y kilómetros para ir a una escuela. O sea, que valoréis lo que vosotros tenéis aquí. Eso también os lo quiero transmitir, porque esto también deriva de la Constitución que mañana estamos celebrando y que hoy estamos celebrando.
Y una consideración más y ya termino, y es que los derechos no lo son de verdad, si no son para todas las personas. En todos los territorios, en todos los países y en todos los continentes. Los derechos, para que sean reales y efectivos, han de ser construidos sobre la base de la igualdad, que es el principio básico del constitucionalismo, la igualdad. Ese sigue siendo nuestro reto y será el vuestro, porque a vosotras y a vosotros os corresponde ser los protagonistas de este presente y del futuro. Y ahora, pues sin más, pues también me gustaría escucharos. Y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias. Como veis, vamos a hablar de artículos, que aunque lo tengo preparado, vicedirectora, ahora la pregunta. Pero si quiere, hablamos de cada una de las partes de la Constitución, de los artículos, de lo que dicen cada uno de los títulos, pero he intentado hacerlo lo más ameno posible y para que no os aburráis mucho. Y ahora os toca ya a vosotros, ¿eh? Desde aquí agradecer a Sandra su visión de la Constitución. La verdad que bueno, en la de todos, pero cuando te lo dice una persona que nos representa en este caso en el Senado, pues la verdad es que tiene mucho más valor, porque a veces, yo también lo intento transmitir, cuando digo la política es muy bonito, también el dedicarse a la política, y algunos de vosotros que ya sois delegados y demás, ya se ve que os gusta representar a la ciudadanía o luchar por los derechos y libertades. Entonces, pues sí que bueno, yo por lo menos me ha encantado ver de primera mano, como decía nuestro compañero, que un representante nuestro en el Senado nos hable. Pero sí que debéis aprovechar la oportunidad de formular alguna pregunta, alguna cuestión, alguna curiosidad o respecto a la Constitución, respecto a la democracia y las instituciones que ella representa aquí, en fin, que todos podamos aprovechar. A ver, ¿alguna preguntilla que tenéis? No, como veis, como bien os está diciendo María Luisa, los políticos, las políticas, pues somos de carne y hueso y somos del territorio. Quizás en tiempos muy atrás, cuando eran por designaciones, por el Senado mismo, el Senado se planteó como un contrapeso al Congreso. Cuando se habla de bicameralismo, Congreso y Senado, Cortes Generales, Poder Legislativo. Estamos situados todos donde se hace y se debaten las leyes, ¿vale? Pues eran por designación, eran determinadas personas. Estoy hablando de hace un siglo, ¿vale? Eran determinadas personas que tenían que tener unas características determinadas. Y ahora es, pues, Sandra García, de Alhama de Granada, con 47 años, licenciada en Ciencias Políticas. He trabajado como agente de desarrollo local durante 5 años, he sido orientadora laboral, he sido concejala de mi pueblo, empecé con la política local, después fui delegada territorial de distintos temas y al final fui delegada del gobierno durante 5 años. Pero con todo esto y al hilo de lo que decía María Luisa, ¿qué es lo que quiero deciros? Que la política hay que dignificarla, queriéndola, conociéndola, implicándose y participando. Que no somos extraterrestres, y como se ven a lo mejor en la tele, que también en estos últimos tiempos, pues desgraciadamente hemos visto a muchos políticos, a muchas políticas sentados en el banquillo y demás, que eso no es la política, esa es la excepción de la política. Y aquí ya me vaya a permitir este paréntesis para animaros a que participéis. Como bien decía vuestra vicedirectora, participáis ahora mismo en vuestra aula, pues como delegados, como delegadas de clase, está muy bien. Participaréis en asociaciones, es otra forma de participar. Participaréis votando cuando cumpláis los 18 años. Participaréis en ONG, que es otra forma de participar en la sociedad. Participáis cuando hacéis huelga. ¿Habéis hecho alguna huelga? Yo sí. Por el cambio climático, por la igualdad, contra la violencia, ¿verdad? Todo eso es participar en la sociedad. Todo eso es participar. ¿Y todo eso qué es lo que indica? Porque sois jóvenes, con principios y con valores, que os importa vuestro medio ambiente, que os importa la igualdad,
que os importa de alguna forma la política, porque eso es la política. Eso es la política. Y esa es la parte de la política que yo quiero transmitir, la buena, la positiva. ¿Vale? Bueno, venga, animaros. Yo por romper el hielo voy a hacer una primera pregunta. ¿Cuándo despertó en ti el interés por la política, por dedicarte a esto? Porque una profesión tendrá sus ventajas, pero también tienes que ir a Madrid, desplazarte, dejar tu familia, no sé, tendrá unos pros y unos contras. A lo mejor desconocemos un poco la vida del político. A lo mejor a nivel local es más fácil, lo vuestro a lo mejor es un poco más complicado. Pues vamos a ver, yo en ningún momento pensé que a mí la vida me iba a deparar estas sorpresas de ser senadora de España, en absoluto, jamás lo pensé, pero sí he tenido siempre mucha inquietud por conocer cómo funcionaba el mundo. El mundo funciona por la economía y por la política. Yo ya estaba en primero de la UV, yo soy del régimen educativo anterior, en primero de UV yo decía, yo quiero estudiar una carrera que estudie Derecho, que haya leyes, que yo no sabía que existía la carrera de Ciencias Políticas, el primero de UV, 13 años, yo cuando entré al instituto. Y luego ya me dijeron que si había política, fue la primera vez que pusieron política en la Universidad de Granada. La primera vez fue en ese año prácticamente. Pues mira, entras en política, no con eso mi intención era hacer política, en absoluto. Yo quería estudiar esa carrera. Ya cuando la descubrí, cuando vi ya la asignatura, había estadística, había filosofía, había administración pública, había hacienda pública, en fin, todas esas. A mí me gustó, pero yo en ningún momento pensé en ser política. Yo la política me llevó a ser política, pues unas circunstancias personales en mi pueblo, simplemente. Pero yo tenía claro que quería hacer ciencias políticas, prepararme una oposición y ser técnica de la Junta de Andalucía, vamos, eso lo tenía clarísimo. Esa era mi intención, pero bueno, luego la vida pues te va deparando hacia otro derrotero. El primer interés por donde te entra, y mira a los compañeros, por la política local. Casi todos empezamos por la política local, por implicarnos en lo más inmediato, que es tu pueblo. Porque es tener muchas aspiraciones, querer cambiar el mundo, querer cambiar tu país. ¿Y por dónde empieza? Pues por querer participar en tu pueblo. Entonces empecé en el 99, en las elecciones municipales del 99. Empecé ahí de concejala. Sin dedicación, estaba Paco Escobedo, de alcalde, ¿no? Efectivamente, porque yo trabajaba como orientadora laboral, que fue como yo me formé después profesionalmente. ¿Por qué me formé por ahí? Pues porque las oposiciones no había manera de convocarlas, me tiré 2 años preparándolas y me desesperé. Entonces dije, yo me tengo que buscar la vida en otro sitio, entonces empecé con el tema del desarrollo local. Hice varios másteres, hice formación, entonces yo era concejala en mi pueblo y trabajaba en otro pueblo de mi comarca de agente de desarrollo local. Nunca me dediqué al 100% a la política con dedicación exclusiva. Y fue hasta el 2004 cuando me nombraron delegada de turismo de la Junta de Andalucía, cuando ya sí me dediqué a la política en cuerpo y alma. Y desde entonces hasta ahora. Yo les digo de broma a mis compañeros, digo, ya hace falta el relevo, que ya llevo unos cuantos años dedicada a la política. No es que tú lo pienses como una aspiración personal, os lo digo sinceramente y con la mano en el pecho. La política se articula a través de los partidos políticos. Los partidos políticos, y miro para mis compañeros y compañeras, un poco el que te va marcando a quién le toca y a quién no le toca, ¿o no? Eso es una realidad, eso es una realidad. Entonces esa es nuestra estructura y también lo viene recogido en la Constitución. Partidos políticos, los sindicatos, como las estructuras, los espacios para hacer la política. Y luego pues echar muchas horas, muchísimas horas. Tuve una etapa en la que me fui a Sevilla de directora general y me dejé 2 niñas muy chiquitillas, pues con su padre, porque como hablamos de igualdad, pues hay que conciliar y repartir. Y lo mismo cría a 2 niñas o a 2 niños el padre que los cría o las cría la madre. Exactamente igual. Y ellas pues se quedaron con su papá y yo me fui a Sevilla durante 2 años. Y ya está, y la vida sigue. Y hay que enseñarles a estos jóvenes, a estas jóvenes, hay que enseñarles que las mujeres
tienen que dar el paso de la vida pública, y esto ya es feminismo, igualdad y feminismo. Y a los hombres hay que hablar también de que tienen que dar el paso de ocupar los espacios de la parte privada, y que es también tan digno como que lo hagan las mujeres, exactamente igual. Los hombres y las mujeres somos iguales para todos. Bueno, a ver, no sé, alguna cuestión que tengamos. A ver. Me gustaría preguntarle. La igualdad es fundamental, la igualdad la garantiza nuestra Constitución, pero la igualdad real para todos estos jóvenes, la igualdad de oportunidades laborales y que no tengan que irse a trabajar fuera, ¿la van a garantizar realmente nuestros representantes en las instituciones? La igualdad de inversión por habitante y que Andalucía no sea siempre entre las tres últimas, porque yo soy mayor que usted y desde entonces estamos entre los tres últimos junto a Extremadura, Canarias o junto a Extremadura y Castilla-La Mancha. Los últimos siempre en inversión, en oportunidades y teniendo que irse por ahí. ¿Van a hacer algo realmente en nuestro Senado con usted para defender la ganancia de Andalucía? Espera un segundito que respondemos y nos vamos. Un segundito. Pues me alegra que haga esa pregunta, pero es que ese es nuestro principal objetivo y esa es la principal función que tiene el Senado. Aunque es verdad que tenemos repartido la función del desarrollo legislativo entre el Congreso y el Senado, pero realmente el Senado es el que representa a los territorios. De hecho, las listas del Senado son abiertas, no son cerradas. A los que vamos de candidatos y de candidatas nos ponen una crucecita, no va la candidatura entera, y luego hay una parte de senadores y senadoras que los nombran las propias comunidades autónomas. Por supuesto que ese es nuestro objetivo, pero por eso tenemos que empezar por pedir una igualdad en infraestructura, que también lo hemos reivindicado y es uno de los elementos que nos hacen iguales a los territorios, el tener y competir desde las mismas infraestructuras. Uno de los temas pendientes a los que tenemos que hacer referencia de la modificación de la Constitución es a tener una financiación autonómica correcta, y es verdad que Andalucía lo hemos reivindicado siempre, y ojo, lo seguimos reivindicando, que necesitamos una financiación justa y acorde a las competencias que tenemos. Y un elemento que también, si estudiáis la historia tenéis que conocerlo: en Andalucía no partíamos en igualdad con otros territorios. En este país, cuando se habla de desarrollo industrial, se atiende prioritariamente al norte de España y Andalucía la dejan en el subdesarrollo. Entonces, es verdad y soy consciente y reconozco esas estadísticas, pero tenéis que saber todos los que estáis aquí que Andalucía partíamos con una gran desventaja en el 78. Con una gran desventaja en cuanto a infraestructura, en cuanto a financiación pública para el desarrollo industrial, excepto algo que se hizo en Málaga, algo que se hizo por la parte industrial de Huelva, todo lo demás era campo. ¿Y qué hicieron nuestros andaluces? Emigrar. Nuestros andaluces emigraron, porque era un territorio absolutamente, perdonad la expresión, baldío, y emigraron. Por tanto, Andalucía lo hemos tenido mucho más difícil que otros territorios y que otras comunidades autónomas. Yo deciros que voy a defender Granada como nadie, porque es que es lo que me toca. Ahora mismo no sé en qué comisiones pues, me van a meter. En las comisiones que estaba antes era en la de agricultura, que es una de las bases fundamentales de la economía de Granada y de Andalucía. Estaba en la comisión de cooperación internacional, que creo que también España se caracteriza por ser muy solidaria, en la comisión de políticas de accesibilidad, y en dos comisiones interesantes, que es la de transición ecológica, que estaba de secretaria de la mesa de esa comisión, y en una nueva comisión que se ha creado, porque ahora uno de los temas que más se está debatiendo en España entera, pero también en Granada porque nos afecta, es el tema del despoblamiento, que es uno de los elementos por los que tenemos que luchar, pero tenemos que luchar, como tú bien has apuntado, con que nos retorne el talento que se nos ha ido fuera, que tenemos mucho talento fuera, y para eso, para que retornen, tienen que tener empleo digno aquí, alternativas para trabajar y para desarrollar su familia y que vivan dignamente, pero también tenemos que equilibrar los territorios. Y
hablamos de la España vaciada, pero es que en Granada tenemos territorios que se nos están vaciando. Tenemos un gran y potente área metropolitana en el que estamos, y luego tenemos unas zonas más rurales, de donde yo vengo, por ejemplo, de Alhama, donde ha bajado la población, o de la Alpujarra o de otras comarcas, y que es un elemento que también tenemos que atender y que tenemos que tener muy en cuenta. Y ahí, importantísimo, y con esto acabo, es la educación. En Andalucía, en Granada, se han intentado mantener los colegios abiertos. Ahora en esta etapa está habiendo ciertos cambios, también os lo digo, no me quiero meter en temas políticos puramente. Y la sanidad. La sanidad son elementos fundamentales pues, para que la gente se quede en sus pueblos. Infraestructuras viarias, sanidad y educación, eso es fundamental. Y el empleo, que son claves y absolutos para que se quede. Yo voy a defender Granada y si no, pues espero que dentro de 4 años, si lo hago mal, pues que no me vote. Si repito la candidatura, claro. Ese es el poder que tiene la democracia, que es votar. Vota a quien tú quieras, a quien te represente y si no, pues no lo votas. Pues, bueno,